Mundo Ejecutivo presenta. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Mundo Tech, el programa de tecnología de Mundo Ejecutivo. Qué gusto que nos acompañen nuevamente. Hoy tenemos otro programa, que este programa lo vamos a llamar sobre conectividad. ¿Qué te parece? Wow, suena bastante interesante. Sí, conectividad, porque parece que en México no estamos entendiendo bien el nombre del juego, no estamos entendiendo que la conectividad es lo que nos tiene que tener literalmente unidos a todos. Tenemos hoy un súper invitado que es un experto absoluto en telecomunicaciones y además es miembro del Instituto del Derecho de Telecomunicaciones. Él es Gerardo Flores. Bienvenido, Gerardo. ¿Cómo estás? Muy bien, Ingrid. Muchas gracias. Un saludo para ustedes. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Y bueno, quería platicar contigo el tema que está ahorita súper álgido, que es que la Secretaría de Hacienda está proponiendo poner una alza significativa en el espectro. Sí. Bueno, como bien saben ustedes, dentro del paquete económico para el año 2021, la Secretaría de Hacienda año con año, bueno, para el paquete económico del siguiente año, año con año, la Secretaría de Hacienda tiene que proponer ajustes, ya sea la ley del IVA, la ley del ISR, tiene que hacer sus estimaciones macroeconómicas de crecimiento de la economía, de estimación de la ingreso por petróleo, por ejemplo, cosas de ese tipo, ¿no? Y entre otras cosas, también año con año hace propuestas de modificación a la Ley Federal de Derechos. La Ley Federal de Derechos incluye lo que cobra el Gobierno de México por uso de bienes del dominio público o por servicios que presta el gobierno federal a los ciudadanos. En este caso estamos hablando de un cobro que hace el Estado mexicano a los operadores de telefonía móvil básicamente, que usan espectro, que usan frecuencias del espectro radioeléctrico para proveer un servicio a los usuarios, que es la telefonía móvil y la banda ancha móvil o el internet móvil. Hasta el día de hoy, los operadores enfrentaban un cobro determinado que conocían con anticipación. Desde hace varios años es un cobro que viene ajustándose generalmente en función de la inflación. No había más sorpresas y entonces en función de eso pues había una planeación, digamos, con certeza hacia los siguientes 5, 10, 15 años de lo que el pago por estas frecuencias significaría para estos operadores. Pero para el próximo año el gobierno está proponiendo de manera muy sorpresiva un incremento de manera muy particular en una de las frecuencias que es la que más usan todos ellos, que es la que se conoce como la frecuencia de 800 MHz. Así es. Y están proponiendo un incremento de prácticamente 57%. ¿Qué es una bestialidad? Es una bestialidad de un año al otro. Tiene un impacto tremendo en el costo de operación de estos operadores y dadas las circunstancias y la configuración del mercado, pues y la configuración o la estructura de costos que tienen estos operadores, pues no tienen mucho margen para dónde moverse. Claro. Y con un incremento de este tamaño, o dejan de invertir o le trasladan a los usuarios el incremento vía mayores tarifas. Es lo que te iba a decir, todas las externalidades que tiene, porque punto número uno es ampliamos la brecha digital, ¿no? Esta promesa de conectividad que traía el gobierno no se está cumpliendo porque ya no estamos teniendo la capacidad de podernos conectar. Al contrario, estamos poniendo las bases para no conectar. Estamos ya no cumpliendo la Constitución. Y además la economía del usuario, porque seguramente lo vamos a tener que acabar pagando nosotros. Sí, sin duda. Hay varios problemas. Uno es el que, como bien señalas, la Secretaría de Hacienda justifica esta propuesta diciendo que lo que se cobra en México está por debajo de lo que se cobra en otros países. Con grados quizá de desarrollo similar o grados de desarrollo de su sector telecomunicaciones también similar, lo cual es falso. De hecho, hay estudios que demuestran que México es de los países más caros por el cobro del espectro, por estas tarifas. Tenemos un caso muy particular en México del año pasado. Telefónica anunció que no podía más con lo que le cobra el Estado mexicano, ¿no? Y tuvo que devolver espectro pues porque ya no puede sostener ese costo, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, hoy hay justamente una nota de una agrupación que se llama GSMA, que hace análisis del sector móvil en muchos países, a nivel mundial de hecho, y ellos llegan hoy en lo que difunden, nos dan a conocer que si las tarifas en México hubieran estado
las tarifas por el uso del espectro radioeléctrico, las cuotas de derechos hubieran estado más bajas al nivel que correspondería según lo que se cobra en promedio en América Latina, en México habría alrededor de 5 millones más de usuarios de servicios móviles en cuarta generación y cerca de 10 millones más de usuarios en la tecnología que se conoce como 3G, que sí es un internet mucho más lento, pero es finalmente gente que sí está conectada. Entonces, estamos hablando de cerca de 15 millones de usuarios que gracias a que las tarifas están elevadas o las cuotas de derechos, pues no están conectados hoy en día, ¿no? Claro. Eso es con las tarifas que están hoy vigentes o las cuotas de derechos. Pero imagínate ahora que Hacienda propone que esas cuotas se incrementen 57%, pues desde luego que va a haber un perjuicio en la aspiración del propio Estado mexicano de lograr más conectividad, de que haya más mexicanos que se conecten. Pues esto va en sentido contrario a ese objetivo y pues seguramente nos vamos a retrasar aún más de lo que nos hemos venido retrasando, ¿no? Oye, y perdón. Tú. Y el reto que tenemos, ¿no? Porque estábamos hablando, bien mencionabas 3G, 4G, pero pues ya viene en la puerta de la esquina, viene 5G, que viene ahí muchos retos en ese sentido, ¿no? Bueno, yo me he mencionado o me he referido de manera muy particular a una frecuencia que es a la que le están aumentando en 57% el costo. Pero no contentos con eso, la Secretaría de Hacienda dice, tenemos estas otras bandas en las que se pueden usar para 5G y pues resulta que no tenemos definido un derecho para esas, pues pongámosle un derecho, ¿no? Entonces, están poniendo también cuotas de derechos para bandas muy específicas que van a servir para 5G y lo único que van a provocar es justamente que frenen, la aparición o la consolidación de los servicios 5G o de las redes que presten servicios conocidos como 5G en nuestro país, pues en el futuro cercano. Entonces, es un sinsentido por donde se le vea. Frenan el desarrollo la oportunidad para que más millones de mexicanos se puedan conectar a servicios básicos, servicios móviles básicos, pero también frenan la opción o la oportunidad de México de incrustarse de lleno en este ecosistema que se conoce como 5G. O sea, creo que está mal por todos lados. Sí, totalmente. Y además hay que pensar que las telecomunicaciones son el 3% del Producto Interno Bruto, ¿no? De acuerdo al INEGI. ¿Y cuánto se está perdiendo todos los días por no tener conectada a la gente, no tenerlos bancarizados, porque no tienen todos los servicios que necesitamos tener todos? Gerardo, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Un temazo. De verdad estamos muy atentos de eso para que ojalá no avance. No, pues el agradecido soy yo y esperamos que se logre corregir esta sinrazón. Así es. Bueno, gracias, continuamos después de este corte comercial. En la edición de octubre de la revista Mundo Ejecutivo, te presentamos a los 20 ejecutivos más destacados en el área de la administración del capital humano, los CHROs que apuntalan el valor humano en las empresas en medio de la turbulencia económica global. Además, profundizamos en la oportunidad que tiene el sector asegurador con la llegada de productos InsurTech al mercado automotriz que demandan mayor cobertura basada en condiciones personalizadas. Asimismo, hablamos del segmento de flotillas, el cual se despliega con éxito como el puntero de las divisiones en el sector de transporte gracias a la telemetría y a los productos primarios que entregan, de cara a la reactivación económica del país. En este número también escribe en exclusiva Julio Velázquez, director de Google Cloud México, quien revela cómo la inteligencia artificial es una herramienta para innovar en medio de la incertidumbre. Igualmente te presentamos un especial sobre los avances, promesas y su llegada a nuestro país de la vacuna Sputnik V de la mano de la farmacéutica Landsteiner. Consulta la edición digital de la revista Mundo Ejecutivo en nuestro sitio web o descarga el ejemplar completo en nuestras redes sociales. Estamos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros. Y bueno, vamos a seguir hablando de este tema tan importante que la verdad es preocupante, Aramis, porque estamos hablando de no cumplir la promesa de conectividad, no cumplir con la Constitución, ¿no? Que ya está estipulado ahí, que es el derecho a conectividad de todos los ciudadanos. Y bueno,
sabemos ya, venimos del bloque pasado, en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está pidiendo que para el presupuesto de ingresos del próximo año, incrementar el costo del espectro radioeléctrico en un casi 57%. O sea, es una cosa, la verdad, fuera sí, para de serie. atrás al final del día, ¿no? Cuando más necesitamos competitividad y tener este tema de conectividad en nuestro país, eso ayuda a las empresas y obviamente al país, y sin embargo tenemos estos temas, ¿no?, que está impulsando pues el gobierno. Así es. El IFETEL está muy preocupado con esto y afortunadamente ya están poniendo cartas en el asunto, ya tienen bastante tiempo. Mandaron una carta al Congreso de la Unión y también a la propia Secretaría de Hacienda para decir que hay que rectificar estos temas. Este es un tema que está en proceso, que se debería de detener. Y bueno, para eso tuvimos una entrevista con el ingeniero Alejandro Navarrete. Él es el titular de la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pues vamos a verla, ¿no? Vamos. Antes que nada, gracias por la oportunidad de platicar con nosotros, Alejandro. Es bien importante, yo creo que este tema que hemos visto seguramente durante este año y obviamente con las últimas, pues prácticamente las últimas noticias que hemos visto durante este mes, algunos temas obviamente para colocarle un impuesto más a la parte del espectro, que es súper importante en nuestro país, es prácticamente ese combustible seguramente para llevarnos a otro nivel, ¿no? Yo creo que es muy importante en los países cómo lo han utilizado y cómo obviamente lo están desarrollando. Cuéntanos un poco sobre esta iniciativa que se está dando, qué implicaciones tiene al final del día en el mercado y obviamente en nuestro país. Cómo no, muchas gracias, muy agradecido por estos minutos, Aramis. Te comento, en México el pago por el uso del espectro radioeléctrico, que como bien dices, es como esta gasolina, este combustible fundamental para el despliegue de los sistemas, las redes inalámbricas y la provisión de servicios inalámbricos como telefonía celular o el Internet móvil. El pago de los derechos, el pago por el espectro en México se divide en dos. El pago de una contraprestación, que esta se da en una sola exhibición cuando se otorga el título de concesión, básicamente a través de un proceso de licitación pública, y otra parte que son pagos anuales que ya se encuentran fijados en la Ley Federal de Derechos, que pues es responsabilidad del propio Congreso de la Unión ante una propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces son los dos grandes pagos. Lo que hemos nosotros manifestado ya desde tiempo atrás es que los costos del espectro en México son demasiado elevados. Y si son demasiado elevados, esto tiene repercusiones negativas en el bienestar de la sociedad en general. Por ejemplo, pagos muy elevados de espectro lo que hacen es que inhiben a nuevos participantes en el mercado. Si no es lo mismo tener que repartir tus costos entre varios millones de usuarios que tener que repartir tus costos fijos entre un número muy pequeño de usuarios, especialmente cuando estás entrando. Entonces, costos elevados de espectro se convierten en una barrera de entrada para nuevos competidores. Pero también para los establecidos hay un problema porque hay establecidos grandes y hay establecidos pequeños. Y entonces no es lo mismo repartir, insisto, los mismos costos fijos entre un número muy grande de usuarios que entre un número mucho más pequeño. Entonces también este impacto esto tiene repercusiones serias. Y un ejemplo de esto que estoy diciendo es que, por ejemplo, tanto Telefónica Movistar como AT&T ya le devolvieron al Estado mexicano espectro que tenían concesionado, pues entre otras razones justamente derivados de los altos costos del espectro. Solamente el espectro que Telefónica está devolviéndole al Estado mexicano va a representar una merma en los ingresos anuales para el gobierno federal de cerca de 4,500 millones de pesos por año, solamente lo que está devolviendo Telefónica. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que si son altos estos valores del espectro, pues no hay ningún incentivo para que se participe en nuevas licitaciones. Todo el mundo ha escuchado acerca de 5G y que estamos preparándonos para el 5G. Bueno, hay que licitar ese espectro, hay que poner ese espectro a disposición justamente del mercado. Si el pago por ese nuevo espectro es demasiado elevado, pues eso también va a hacer que no haya interés de los participantes por ir por este espectro, y eso definitivamente va a retrasar la entrada
los servicios de quinta generación en nuestro país. Eso es muy importante, ¿no, Alfredo? Yo creo que lo que acabas de mencionar es relevante, porque si bien es cierto, a lo mejor el tema del 5G en este momento, si bien es cierto, retrasó un poquito el tema de la pandemia, a lo mejor el desarrollo o el despliegue obviamente en nuestro país y en el mundo, pero que al final del día los proyectos ahí están, prácticamente el 5G se ve obviamente como este habilitador de compañías, de empresas, de nuevos servicios que nos van a llevar obviamente a dar este salto, obviamente hacia, obviamente nuevos formas de entender a las compañías. Y sin embargo, no vemos claro, este 2020 se ve perdido, al menos en ese aspecto. Esperemos que obviamente puedan recapitular y poder hacer algo y que obviamente podamos tener esta capacidad de tener espectro, obviamente con precio competitivo, no hablamos de que lo regalen como se llegó a mencionar en que eran los costos más baratos aquí en nuestro país, sino llegar a un precio justo y más que nada en pro de que obviamente los carriers puedan tener esa capacidad de poder seguir invirtiendo. Tenemos compañías extranjeras que les ha interesado mucho invertir en nuestro país, pero no ven esta certidumbre, al menos en este tipo de política, ¿no? Así es. Entonces, cuando vemos una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Derechos enviada por la Secretaría de Hacienda, que lejos de disminuir los montos de los derechos, como le propuso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la propuesta de la Secretaría en la iniciativa es incrementar estos valores, pues eso creemos que es contrario al ánimo de incrementar la cobertura, incrementar la calidad de los servicios, darle entrada a nuevos competidores y justamente pues que pueda haber despliegue de mayor tecnología o de tecnología de punta en el país. Y muy importante, pues que se ha vislumbrado con la pandemia, pues que requerimos llegar a muchas más personas que hoy no están conectadas y que deberían estarlo. Esto creemos que sería un desincentivo y por eso pues pugnamos nosotros porque haya reducciones en los costos del espectro radioeléctrico en México. Totalmente, porque hablamos de conectividad, obviamente también, obviamente de competitividad y tener también esa simetría que vemos entre los carriers, que se trataba también de buscar que obviamente no tengamos un preponderante, sino que también pudiéramos darle la capacidad a otros de seguir creciendo, pero sin embargo con este tipo, a lo mejor de intento sí, a lo mejor de percibir un poco de la parte del erario, pero que al final del día puede ser totalmente contraproducente para pues para la competencia y también para el país, ¿no? Lo dices muy bien. Nosotros creemos que de hecho lo que va a ocurrir es que en vez de que haya una mayor recaudación, va a haber una menor recaudación. ¿Por qué? Porque entonces es probable que veamos mayores devoluciones de espectro y que no veamos personas interesadas en participar en la licitación. Entonces lo que va a pasar es que va a ser perder. No va a haber mayores ingresos para el Estado y no vamos a poder desplegar nuevos servicios. Entonces creemos que debiera, y por eso ha hecho el Instituto una invitación muy respetuosa a trabajar de lado o a seguir trabajando tanto con la Secretaría de Hacienda como con el Congreso de la Unión para tratar de encontrar una solución que sea la mejor para México. Totalmente, Alejandro. Oye, ¿y tú crees que podamos tener un final feliz, que puedan hacer caso a este tipo de, obviamente, de llamado para poder recapitular a lo mejor en ese tipo de propuestas y realmente llegar pues, al final del día a comunicar y llegar justamente a buena mesa en este sentido? Nosotros hemos visto una receptividad importante por parte de la Secretaría de Hacienda desde que empezamos a platicar sobre este tema varios meses atrás. Confiamos en que hay justamente una ventana de oportunidad para poder hacer un cambio positivo. Estamos convencidos de que pues todos lo que queremos, tanto unos como otros, es que le vaya bien a México, tomar buenas decisiones. Yo confío en que sí. Increíble, pues es por el bien de todos, del país, y yo creo que siempre cuando hablamos de tecnología, de carriers y obviamente todo esto que representó el 4G y obviamente el 5G, sabemos de esas oportunidades, obviamente que no las podemos dejar pasar y tampoco pues llegar a un tema de retraso, ¿no? Alejandro, te agradezco mucho la oportunidad que platicaras con nosotros, nos encantaría obviamente seguir teniéndote y que nos platiques obviamente todos estos temas que son de relevancia para nuestro país. Con muchísimo gusto, al contrario, encantado de estar con ustedes cuando sea requerido, aquí estaremos. Muchas gracias. Un abrazo, Alejandro. Igualmente, gracias. Bienvenidos a Mi Show, tu nueva
experiencia del entretenimiento. Disfrutarás con todos los sentidos las diversas opciones del espectáculo. Te ofrecemos un amplio catálogo en estrenos y on demand de lo más importante del teatro, cabaret, stand-up y comedia, que te harán vibrar a través de un amplio contenido digital. Ahora podrás gozar y vivir tu nueva aplicación desde la más cómoda butaca en el corazón de tu hogar. Podrás vibrar con todos tus sentidos a través de la mejor imagen en alta calidad junto a 10 millones de usuarios en 88 países. Mi Show es a partir de hoy tu nuevo lenguaje digital de tu entretenimiento. Bienvenidos de regreso, qué bueno que siguen con nosotros. Tenemos ahora un Zoom, ¿no? Pero tenemos una información padrísima, yo creo que les va a encantar y tenemos que estar ahí, Aramis. Tenemos Totalmente. con nosotros a Elizabeth Meikler, ella es de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y nos va a contar de un evento que tiene increíble para ciudades inteligentes. Sí, eso es bien importante. Justamente en este momento se está llevando esta semana, lleva un par de días y todavía terminará creo que el día de mañana, pero Elizabeth nos va a contar, justamente se llama Smart City Weekend y eso es relevante porque al final del día yo creo que con este tema de la pandemia yo creo que hemos tenido que reflexionar sobre qué estamos haciendo nosotros obviamente como ciudadanos, obviamente para desarrollar políticas y estar obviamente en una ciudad donde tengamos pues un ambiente de lo mejor, ¿no? Elizabeth, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ingrid, Aramis, un gusto, gracias por la invitación. Cuéntanos, Elizabeth, se ve increíble el proyecto, cuéntanos cómo van. Pues vamos muy bien, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad inició este proyecto Smart Cities Week, en el cual queremos hablar de precisamente las características de una ciudad inteligente, pensando ahora en tiempos de pandemia en los retos que enfrentan las ciudades, porque si bien está proyectado que para el 2050 el 85% de la población viva en ciudades y eso ya en sí representa un reto, pues creo que la pandemia ha mostrado ahora que las ciudades inteligentes ofrecen las mejores soluciones para enfrentar los retos que nos implica la pandemia. Y por eso en este evento estamos analizando los principios de una ciudad inteligente, una ciudad startup, una ciudad móvil. El día de hoy, miércoles, estamos analizando lo que es una ciudad accesible y mañana hablaremos de ciudad resiliente, el viernes de ciudad transparente. Y precisamente estos conceptos pues, son importantes para lograr que una ciudad logre un desarrollo sostenible que combine el crecimiento económico, pero también la mejora de la calidad calidad de vida de los individuos, haciendo un uso efectivo de los recursos disponibles y promoviendo siempre también una participación ciudadana activa. Increíble. Oye, Elizabeth, y pensando obviamente en todo este proyecto y esta semana que están teniendo para reflexionar sobre estos temas, ¿cuál sería el reto que tendría la Ciudad de México o un país como México, obviamente, para llegar a ese ideal de un Smart City y obviamente tener todo este tema de sustentabilidad y otros temas? Bueno, en la Ciudad de México ya se han implementado muchos proyectos interesantes que forman parte de una ciudad inteligente. Pensaría, por ejemplo, en el ámbito de la ciudad móvil, pensando en diversificar la matriz del transporte, haciendo más accesible al ciudadano distintos medios de transporte que le implican ahorrar tiempos y costos en transportarse. También es interesante, por ejemplo, el rediseño inteligente de calles que ya se ha implementado en México, pensando en la avenida Mazarik, pensando en la calle Madero, en la ciudad, en el centro de la ciudad. Entonces, la Ciudad de México ya va bastante encaminada a tener aspectos de una ciudad inteligente, ser una ciudad eficiente. Importante también, y creo que eso es un reto no solo para la Ciudad de México, sino para el país y para muchas otras ciudades del mundo, es el tema de la ciudad transparente. El digitalizar procesos y especialmente ahorita en tiempos de pandemia que hemos visto con el confinamiento no se puede acudir
o no se pudo acudir en cierto tiempo a las instancias gubernamentales para realizar trámites. Entonces, tanto más importante pensar en que los gobiernos deben modernizarse, deben digitalizar sus procesos para hacerlos más accesibles al ciudadano. Y esto, por supuesto, también permite procesos mucho más transparentes, permite la participación ciudadana y hace mucho más eficiente el gobierno y permite al ciudadano tener acceso a toda esta información relacionada con el actuar del gobierno. Súper interesante, Eli. Oye, y normalmente decimos que cuando una ciudad o un país tiene un buen transporte, no necesariamente es que todos tienen un coche, sino que puedes utilizar el transporte público de una forma inteligente, de una forma segura. Entonces, nos gusta muchísimo este proyecto que nos estás contando. ¿Vamos para allá? ¿Cómo ves esto para México? Creo que se han implementado proyectos muy importantes en México en términos de movilidad sustentable y movilidad eficiente, que, como digo, no precisamente es priorizar el uso del automóvil, sino que es tejer una matriz de distintos medios de transporte, motorizados, no motorizados, que permitan mitigar los daños ambientales y que permitan al usuario tener un transporte de calidad, que eso es algo, creo, todavía en algunas ciudades un reto, que el transporte público sea de calidad para que más personas se animen a usarlo y precisamente ya no estemos priorizando tanto el uso del automóvil. Eso sería genial, ¿no? O sea, imagínate en una megalópolis, o sea, que ya vives en el coche, ¿no? O sea, que ya calculas tus tiempos de traslado de, no, pues me va a tardar 1 hora, ¿no? Pero es cuánto tiempo se pierde en productividad en el tiempo de estilo de vida, ¿no? Al final del día. Vida, claro, calidad de vida, totalmente. Oye, Elizabeth, por ejemplo, lo que nos mencionas está increíble, pero ¿dónde podemos acceder seguramente a estas charlas que han tenido durante esta semana? Seguramente a lo mejor tienen por ahí un sitio de internet, a lo mejor en YouTube, etcétera. ¿Podemos tener acceso a toda esta información y conocer al final del día de toda esta semana estas reflexiones sobre Smart Cities? Sí, por supuesto. Estamos transmitiendo en vivo todos los eventos por el Facebook Live, por el Facebook de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Centroamérica. Y después, por supuesto, estarán todos los contenidos disponibles en nuestras redes, Facebook, Instagram, tanto de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Centroamérica como de la Fundación en México y, por supuesto, también en los canales de YouTube. Así que todo el contenido estará disponible posterior al evento para ser consultado. Pues estaremos muy al pendiente de estarlo siguiendo. Es una gran iniciativa y qué bueno que traigan ese tipo de iniciativas a Latinoamérica y sobre todo México. Y bueno, ya nos estarás contando qué más para más futuros eventos, ¿no, Elizabeth? Muchísimas gracias. Te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy también en Mundo Tech. Los esperamos el próximo miércoles para seguir con más temas geek. ¿Ya se acabó entonces? ¿Sí? Se acabó. Es que se va volando, ¿a poco no? Totalmente. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Mundo Ejecutivo presentó